Lucas introduce el personaje de Juan el Bautista de una forma muy solemne. En este segundo domingo de Adviento leemos el texto de Lucas 3, 1, 6, donde el evangelista ha querido mostrarnos de qué manera Dios interviene en la historia y cómo la historia sirve para que se realice su proyecto. Lucas es un hábil narrador y nos enseña también a cómo leer la historia, saber Dios de qué parte se pone y cómo Dios interviene en una historia particular como pudo ser la del pueblo judío hace 2000 años, para que su proyecto se realice, para que pueda encontrar acogida, para que pueda tener esa máxima realización. Y la manera solemne con la cual el evangelista inicia, recuerda a los personajes más importantes de aquella época. Dice así el texto: el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filippo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, un mensaje divino llegó a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas recuerda a 7 grandes personajes de aquel tiempo. El 7 tiene que ver con la totalidad, es decir, la gente más importante, los personajes más importantes que se conocían en aquella época. Y componen, o digamos, forman parte del poder civil y del poder religioso. Por una parte está el emperador César, que era considerado hijo de Dios, con su gobernador en Judea, que era Poncio Pilato, y también una serie de reyezuelos que estaban nombrados por el mismo emperador y que tenían su poder o ejercitaban su dominio en tierras de Israel. Al lado de este poder civil se encuentra también el poder religioso, representado por Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes. Caifás era el sumo sacerdote del tiempo, pero Anás, siendo su suegro, seguía manteniendo un poco las riendas del poder religioso y por eso también viene recordado. Estas categorías de personas, estos grupos, serán los que aparecerán después, al final del Evangelio, para condenar a muerte a Jesús. O sea que la historia en la que interviene Dios es una historia donde no son los grandes, estos personajes importantes, los que van a llevar adelante su curso, sino que Dios, cuando interviene en esta historia, evita esos ambientes, esos grandes figuras de la política o de la religión, y que Dios se dirige directamente a un hombre llamado Juan, que es hijo de Zacarías y que se encuentra en el desierto. Esa va a ser la táctica o la estrategia de Dios, dirigirse a lugares alternativos, no a los palacios de poder o del gobierno, sea religioso, sea político, sino ambientes alternativos como el desierto. El desierto recordaba para los pertenecientes al pueblo de Israel, pues toda la historia de la liberación, sea con el éxodo, la salida de Egipto, sea también con la vuelta del exilio, la vuelta de Babilonia hacia la tierra de Israel. De esta manera entonces Dios interviene, dirigiendo su palabra a un hombre llamado Juan, evitando esos grandes personajes que después aparecerán al final del Evangelio de Lucas para decidir la condena a muerte y para ejecutar la condena a muerte de Jesús. Por eso el evangelista ya desde estas primeras páginas nos está diciendo cómo hay que situarse también en esa historia para poder sentir la voz de Dios. Hay que estar en lugares alternativos, no en los lugares del poder, no estar con la gente importante, sino gente sencilla que puede aceptar y puede acoger la propuesta del Padre. Aunque esta gente importante luego sea de obstáculo, lo que realmente Lucas nos está diciendo es que esta voz, este mensaje divino, cuando encuentra acogida en los seres humanos, pues va a ir desarrollando, va a ir manifestando una serie de situaciones tan llenas de vida y tan cargadas de energía, de vida misma, que eso va a ir realizando el proyecto del Padre. Juan es hijo de Zacarías, pertenece a la casta sacerdotal, pero Juan ha renunciado también a ese tipo de apartenencia, a ese linaje. Y Juan se coloca en un lugar donde se pueda escuchar bien la voz de Dios, donde se pueda dar acogida a su mensaje y de donde se pueda proclamar ese mensaje para que la gente, dándole también adhesión, mostrando su adhesión,
puedan ser transformados, puedan ser liberados por esa misma palabra. Y dice el evangelista, recorrió entonces toda la comarca lindante con el Jordán, proclamando un bautismo en señal de enmienda para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz clama desde el desierto, preparad el camino al Señor, enderezar sus senderos, que todo valle se rellene, que todo monte y colina se abaje, que lo torcido se enderece, lo escabroso se allane, y vea todo mortal la salvación de Dios. Juan se encuentra en el desierto, este lugar alternativo, recorriendo la comarca lindante con el Jordán. El Jordán era la frontera de la tierra prometida. Ahora hay que salir de esa tierra porque se ha convertido también en tierra de opresión. Las autoridades religiosas están al servicio del poder romano. Anás y Caifás eran como títeres en manos del emperador, del gobernador. Eran ellos los que decidían sobre quién tenía que estar en esos puestos de poder. Pues bien, esa tierra que se ha convertido en tierra de opresión, de ahí tiene que iniciar ahora un éxodo, una liberación nueva, saliendo, atravesando, dejando el Jordán como frontera de aquel país. Pero lo importante que ahora está diciendo Lucas es que esa liberación no se cierra en un pueblo o no se limita a un pueblo solo, como el pueblo de Israel, sino que esta liberación ahora va a ser para todas las gentes, todos los seres humanos o los seres mortales que escucharán esta propuesta de vida y den su adhesión a ella, pues van a sentir verdaderamente esa liberación, esa salvación profunda. Por eso Juan pide un bautismo en señal de enmienda, es decir, un cambiar mentalidad, el abandonar cualquier complicidad con un pasado de injusticia para abrirse a esa etapa nueva, para entrar en esa etapa nueva de la historia, donde se tienen que encontrar personas capaces de trabajar a favor de esa causa, la causa del reino, el proyecto del Padre. Cambiar mentalidad significa tener un comportamiento distinto, no estar nunca de parte de aquellos que causan dolor, sufrimiento, opresión entre la gente, sino orientar toda la vida a favor de la misma gente. Este tipo de cambio pues comporta también el perdón de los pecados. Dios se reconcilia, ya no hay nada que separe al hombre de Dios. Y sobre todo, como ahora recuerda Lucas, citando las palabras del profeta Isaías, cuando se escucha esta propuesta, se acoge y se compromete para ir preparando ese camino, para ir enderezando esos senderos, pues como ha profetizado Isaías, todo mortal verá la salvación de Dios. No ya la gloria de Dios, como dice exactamente el texto hebreo de Isaías, sino la salvación. Y de esa manera se entiende qué es lo que quiso decir el profeta, hablando de gloria, mientras que ahora Lucas habla de salvación. La salvación quiere decir el bien de la persona humana, y esa es la gloria del Padre. La gloria de Dios es que cada hombre, cada mujer sobre esta tierra se puedan sentir salvados, puedan encontrar esa plenitud de vida, puedan desarrollar al máximo su propia humanidad. Eso es entonces lo que se necesita, un compromiso, acoger esta propuesta, cambiar comportamiento, cambiar mentalidad. Esa conversión es necesaria para poder salir de una tierra de opresión y para poder acceder a esa dimensión de verdadera y profunda libertad. Este es entonces el texto con el cual Lucas nos dice de qué manera leer la historia. No se lee poniéndose al lado de los grandes, sino se lee poniéndose al lado de Juan y como él, de tantas personas que han escuchado la voz de Dios y que será después la voz de Jesús, la que dará a conocer la calidad de esa voz, de esa palabra de Dios. Los que se ponen de esa parte, los que se ponen de la parte de la voz de Dios, los que acogen su mensaje, esos entienden la historia y esos están llevando la historia hacia esa meta final, esa plenitud de vida con la cual el Padre pues está orientando todas las fuerzas, está organizando toda la serie de acontecimientos y de situaciones para que el ser humano sea protagonista de esta historia y pueda ver su plenitud, pueda haber alcanzado ese final de vida llena.